Insomnio y miedos con Patricia Giner, nuestra amiga médica naturista. Yo digo, bueno, arrancar por lo que provoca el insomnio, que vendrían a ser los miedos. No, yo arrancaría por los insomnios. ¿Por los insomnios? Por el insomnio. Bueno. Porque esto es el insomnio, esto que yo les decía, que es una cosa bastante seria. Sí. Es un tema bastante serio y es consulta de todos los días. Por la gente, yo creo que de la gente que uno atiende, el 60-70% padece algún tipo de insomnio. Digo algún tipo porque... Perdón, Pato, ¿por qué eso algún tipo de insomnio? Claro, porque hay varios tipos de insomnios. O sea, el insomnio es una dificultad en poder lograr el sueño profundo, ¿no es cierto?, que el organismo necesita para recuperar el funcionamiento del sistema nervioso, que lo vamos a necesitar durante todo el estado de vigilia, entre que amanecemos, que despertamos y hasta que nos dormimos. Bien. Entonces, sucede que cada vez está siendo más una dificultad muy intensa en mucha gente y aparte de eso, en los niños también, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con el tipo de actividad que uno realiza y con el tipo de estímulos que uno tiene durante todo el día. Cuando nosotros hablamos de insomnio tenemos realmente, y esto los médicos, tenemos que profundizar en el interrogatorio hacia qué hora se despierta la persona. Por ejemplo, la persona puede no dormirse, costarle conciliar el sueño. Muchos se duermen un ratito, cansados, extenuados, y duermen ese tipo de media horita y se despiertan como si hubiesen descansado y ya recién se acuestan, se sacan la ropa, pero caen exhaustos este tipo de media hora. Bien. Y el otro tipo de gente que se despierta, algunos hacia las 3 de la mañana, otros hacia las 4, hacia las 5, o hacia las 6, o hacia las 5, duermen un ratito y se vuelven, duermen un sueño bien profundo y se despiertan. Pero en realidad lo que han dormido es 1 hora en total. ¿No es cierto? Ahí están los tipos de insomnio. Claro, tipos de insomnio. Tenemos también los insomnios de los niños, que son insomnios por terrores nocturnos, ¿no es cierto? ¿Hay que preocuparse por eso? Sí, hay que preocuparse realmente. Yo creo que... Si tengo miedo, ¿pero qué terror nocturno? ¿La oscuridad? ¿Qué terror nocturno? El terror nocturno es que el niño se despierta llorando. Claro. A eso sí. Y los insomnios nos pueden estar anunciando patologías severas, tipo problemas oncológicos. Por ejemplo, personas que después sufren cáncer o padecen cáncer, una de las cuestiones que se altera muchísimo es el ritmo del sueño. O sea, esto nos puede estar anunciando inclusive con mucho tiempo, con mucha anticipación. Mirá vos. Entonces, yo creo que es muy importante el profundizar en la característica del insomnio. Y es un tema preguntar en los pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que se despiertan y que no sirven para nada a la mañana. Les cuesta mucho rebobinar y arrancarse. Gonza, ¿tenés insomnio? Bueno, no. Perfecto, porque esto denota ya una característica, un tipo de personalidad definida del paciente, de la persona. ¿Está más nerviosa la persona también al otro día después de una noche mala? Totalmente. Al otro día no puede... Mira, hay un dicho que dice, así como es tu día, será tu noche. Y así como es tu noche, será tu día, ¿no es cierto? ¿Pero qué quiere decir? Entonces, quiere decir que si vos no estás bien despierto durante el día, a la noche no vas a poder conciliar bien el sueño. Y si de noche no concilias bien el sueño, durante el día no vas a poder estar despierto. Entonces, hay gente, por ejemplo, que se despierta temprano y que arranca de la cama, ¿no es cierto? Salta y está súper enchufado a la mañana, ¿no? A ese no le cuesta. Pero al atardecer no sirve para nada. ¿Se recomienda, por ejemplo, la siesta en el caso, por ejemplo, que una persona que no puede dormir bien a la noche? ¿Se recomienda la siesta o es mejor no dormir siesta y estar cansado y a la noche dormir perfecto? Yo aprendí de mi maestro, el doctor Eduardo Alfonso, un gran pitagórico, que decía, él tenía cuando yo lo pude, o sea, lo tuvimos acá un tiempo en Argentina, en unos 4 días en casa, y él decía, después de comer,
un ratito de risa, ¿no es cierto? Contaba 3 cuentos, uno liviano, otro un poco más subido y otro más subido de tono, y después dormía media hora todos los días después de almuerzo. O sea, que es recomendable es media hora. muy importante por el ritmo de vida que se lleva, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, que si hay órganos que determinan algunas características especiales en cuanto al sueño. Los órganos que nosotros siempre hablamos, que son los órganos así claves, por esto este tema de los miedos que decías, cómo se integran. Es que tengo esa duda, me intriga saber cuál es la relación, Claro, cómo hilar miedos con insomnio y cuál es su relación, ¿no? Perfecto, los órganos cardinales que son el hígado, el corazón, los pulmones y el riñón, siempre, esos órganos básicos, porque hay relaciones especiales entre ellos, porque es como si formaran una constelación de proyección del espacio cósmico en la interioridad, y entonces estos órganos, si no están escrupulosamente cuidados, pueden ocasionar distintos tipos de miedos. Y sobre estos miedos también el insomnio y los miedos van muy juntos. Estamos hablando de, Patri, ¿no? Perdón. Sí, perdón. Estamos hablando de miedo a lo no realizado, miedos que uno arrastró durante el día como fracaso un proyecto, cosas no concluidas, miedo al no despertar. Sí, ¿Miedo a qué? Miedo a la muerte. Ajá. Básicamente el miedo ancestral en todos es el miedo a lo desconocido, ¿no es cierto? Que si la persona se aleja más de la espiritualidad, y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religiones, de la espiritualidad es conectar con su propio yo, con su propio ser, darle ese espacio necesario durante el día. Si no conectamos y nos quedamos inmersos en la materia, esto produce un gran miedo, más miedo a lo desconocido, o sea que no lo podemos trabajar durante la vida. O sea, el materialista, digamos, está más propenso a ser un miedoso, a que se le acabe todo en un momento. Una esa y sufre de mayor insomnio. Ah, mira. ¿Ah? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, por eso cuando hablamos de órganos básicos, tenemos las personas que tienen debilidad renal o alteración a nivel de su funcionamiento real, que son muchas, tienen el miedo característico, es el miedo a enfermarse y a patologías graves. O sea, la persona renal tiene miedo al cáncer, miedo a hacer una enfermedad que no obtenga solución, miedo a estarse enfermando permanentemente, ¿no? O sea, el miedo que tiene relación con el hígado es un miedo que le pase, que no nos alcance la plata, que le pase algo a los demás. O sea, es un miedo a la vida misma. Súper ¿no? interesante lo que estás diciendo, mirá, Sí. ¿no? O sea, El miedo pulmonar es que lo padece mucha gente que tienen cuadros obsesivos compulsivos. Sí. Por ejemplo, y sobre todo obsesivos, ¿no es cierto? El miedo pulmonar es un miedo a la gente. Todas estas personas que sufren agorafobia, o sea, son con una base pulmonar debilitada, o sea que no está, este órgano cardinal está funcionando mal en esta constelación de 4 órganos claves. ¿Y cómo ¿no es podemos cierto? hacer aquellas personas que, en el caso, por ejemplo, que sufren, ¿no?, estas cosas? ¿Qué pueden hacer, el insomnio específicamente? ¿Qué pueden hacer? ¿Hay un yuyo, hay un té, hay algo más? Porque, a ver, por ahí el camino más fácil tiene que ver con la pastilla, con tomar pastillas toda la noche. No está bueno eso tampoco para la salud, voy a hablar. creo. Pero faltó que dijeras alguno. El miedo del Eso, corazón es ese. un miedo a la muerte. Ahí está. ¿Y la A cabeza? la muerte. Entonces, la cabeza tiene que estar despierta durante el día, de noche tiene que descansar. ¿ah? Entonces, aquellas personas que están excesivamente en lo neurosensorio durante todo el día, no pueden soltar bien a la noche. Entonces, no podemos descansar. Y los órganos al otro día funcionan mal. Te he prestado toda la atención. Quiero saber, si el órgano funciona mal, estos órganos que hemos marcado, ¿no? Corazón, pulmones, cabeza, o estas partes del cuerpo. Corazón, provoca... pulmón, hígado y riñón. Exacto. ¿Esto provoca un miedo o es que el órgano, si funciona mal, es el reflejo de un miedo ya generado? Ambos dos. Porque la relación es permanente desde el momento en que salimos a esta vida hasta que nos morimos. La relación entre el ámbito, digamos, de afuera, o sea, el ámbito
espiritual, pero que nos es propio durante el día. Claro. ¿No? Esto Claro. que yo me puedo nombrar a mí mismo, nadie me puede nombrar a mí como un yo, es mi esencia. Esto yo, si lo nombro a él, lo nombro por su nombre, pero si digo yo, me estoy nombrando a mí mismo. Exacto. Esto, entonces es lo que decía un poco Juan Ramón Jiménez en esta poesía, que decía, hombre, ve despacio, no corras, ve despacio, que a quien tienes que llegar es a ti mismo. Y entonces tenemos una gran dificultad por llegar a nosotros mismos. Sí. Y esto está ocurriendo en los niños también. En los niños demasiado estímulo, demasiado flasheo de imágenes que el niño no puede digerir, no puede transformar, y esto está ocasionando severos problemas de hiperquinesia, de imposibilidad de encontrarse con su propio yo, de problemas de autismo que estamos teniendo, o sea, sí, los niños y la mayoría de los adultos, sí, ¿no es cierto? Sí, entonces, todas estas cuestiones que nos impiden llegar a nuestro yo, ¿no? Y que tienen como base este funcionamiento de órganos fundamentales, de los 4 órganos cardinales, hace que se vea lesionado, por un lado, esta posibilidad de desprender durante la noche y que nuestro sistema nervioso se recupere bien. Si el sistema nervioso no está bien recuperado, se generan muchos miedos. Bien. A mí no me parece mal si podemos repetir de vuelta, repetir perdón, de órganos y miedos. Le quiero contestar a él, que dijo a ver si hay alguna hierba. Porque hay mucha gente que está mirando en este momento que sufre realmente y dice, a ver, quiero una solución natural. No primero, quiero... sí, porque las pastillas te dan un sueño artificial. Sí, no está bueno. Creo que no está bueno tampoco. Y crea dependencia muchas veces. Bien. El tema de la aquilea, por ejemplo, las compresas sobre el hígado a la noche de aquilea, que es una hierba, ¿no es cierto? Favorecen muchísimo que el hígado funcione bien, porque el hígado funciona de noche, que el hígado funcione bien, y si el hígado funciona bien durante la noche, nosotros podemos dormir mejor. ¿Aquilea se llama? Aquilea. ¿Se consigue, es la milenrama. ¿Se consigue acá en Mendoza? Sí, se consigue. Sí. ¿Se hace un té, una infusión, un pañito? Se hace una infusión y pañito tibio, calentito. Si no tenemos aquilea y milenrama, la bolsita de agua caliente acá, menos estos días de mucho calor. Entonces, en estos días de mucho calor, se recomienda no saturarse de comida a la noche. Porque esto es muy importante. ¿Entendieron, chicos? Los Pero viste que ellos hacen, no hacen cantidades. En esta propuesta más nueva de alimentación y de cocina, ¿no es cierto? Más nueva, es cuando uno dice, no, si yo voy a comer esta cocina gourmet, me muero de hambre. Claro. Hay muchos que piensan eso, porque estamos acostumbrados a los platos. Y el tema no está en eso, el tema está en gustar lo apropiado, ¿no es cierto? ¿Y en qué? Despertar los sentidos. ¿En qué es lo que uno come? Claro, vos podés comer un chinchulín hacia la noche, poquito, y por ahí te cayó pésimo el otro día. Y podés comer mucho más de pescados o de mariscos, más liviano, y al otro día no la sentís. Hay un dicho que dice, viste, desayunar como no sé qué. Como rey. Como rey. Terminar comiendo muy poco. Príncipe como mendigo, cenar como mendigo. ¿No? Y normalmente la gente que trabaja todo el día es el único momento que se reúne con la familia, entonces comen, ¿no? Claro. Y el hígado se lesiona. Y el hígado tiene que estar bien para que podamos funcionar bien al día siguiente y dormir bien. Otro tema y otra hierba para los niños, para estos niños que sé, es la chamomilla, es la manzanilla. Chamomilla, la manzanilla. Nosotros lo damos en preparados especiales. Por ejemplo, hay preparados antroposóficos que están como más ¿Cómo puede ser un preparado para que el nene lo tome? Porque a veces la manzanilla en los chicos estoy, ay, mamá, no me gusta, no es tan rica. Sin embargo, les gusta. ¿Sí? A los niños les gusta la manzanilla. ¿Mucha manzanilla? A la mayoría de los niños. Y después el niño, por ejemplo, altera una discusión de noche, o sea, esto es terrible. Si uno va a discutir un tema, tiene que discutirlo a la mañana, no a la noche cuando se va a dormir. Patricia, te quería pedir 2 cosas. La primera, ¿podemos repetir esto de miedos y órganos? Sí. ¿O miedos y partes del cuerpo que son afectadas? Los órganos cuando están lesionados, estos órganos cardinales, que son como una proyección del espacio cósmico en el cosmos interno, están generando las bases para el insomnio y fundamentalmente para la manifestación de miedos. Bien, ¿qué órganos marcaba recién? Corazón. Hígado, riñones
y pulmones. ¿Y lo asociabas con un miedo en particular? Con el pulmón, con el miedo a la gente. Bien. El hígado, con el miedo a perder, el miedo a la vida. Bien, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la vida, con los demás y con la... los riñones, el miedo a las enfermedades. Sí. Y el corazón con el miedo a la muerte. Perfecto. Y lo último, los miedos, desde tu óptica, ¿se los combate? ¿Desaparecen o quedan ahí como almacenaditos, guardaditos, encapsulados y busca el momento en el que aparecer de nuevo? Si uno no trabaja sobre ellos, así sucede. Todo lo que es agudo en una etapa de la vida se vuelve orgánico y crónico más tarde, ¿no? Bien. Entonces, por eso hay que tener mucho. Todo lo que es de impulso anímico en una etapa de la vida se vuelve orgánico más tarde, ¿no? Y entonces sí se puede tratar el miedo y sí se pueden tratar los pánicos, pero el panicoso tiene que entender que él solamente puede salir del pánico. Perfecto. ¿Le damos un fuerte aplauso? Le damos un fuerte aplauso. Merecidísimo. Gracias, Patri, como siempre. Muchas gracias. Un lujo tener a Patri quien era acá.